observar, para concluir con la configuración externa del tronco encefálico, la parte posterior del bulbo y la protuberancia que expresamente hemos dejado porque ahí tenemos que ver al cuarto ventrículo. O dicho de otra manera, vamos a estudiar al cuarto ventrículo que se encuentra en la parte dorsal o posterior del bulbo y la protuberancia. Entre el bulbo, la protuberancia por delante y el cerebelo por detrás, que es este, donde por esa razón también se conoce con el nombre de ventrículo bulbo cerebeloso o cuarto ventrículo, ¿no? Ventrículo bulbo cerebeloso. En esas circunstancias, entonces, vamos a hablar del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es una cavidad de forma de un romboidal, cuyo diámetro vertical mayor, ¿no?, corresponde a 35 o 38 milímetros, medido del ángulo superior al ángulo inferior, y un diámetro transversal medido de un ángulo lateral al otro, correspondiente a 16 milímetros. Esto es lo que podemos encontrar entonces en la cavidad del ventrículo, ¿no?, en sus dimensiones. Como es un rombo y es una cavidad a la vez, está formado por dos paredes, una pared anterior, suelo o simplemente piso del cuarto ventrículo, formado por las caras posteriores del bulbo y la protuberancia. Un techo o pared posterior o superior de otros autores. Limitado todo por cuatro bordes, dos bordes superiores o protuberanciales, dos bordes inferiores o bulbares, ¿no? Y finalmente vamos a considerar los cuatro ángulos, uno superior, otro inferior y dos ángulos laterales. En ese sentido vamos a hablar entonces del cuarto ventrículo, pero considerando que el cuarto ventrículo imaginariamente podemos dividir en dos mitades, en dos triángulos, ¿no? En dos triángulos exactamente de esta manera. El triángulo bulbar y el triángulo protuberancial. De ahí que vamos a hablar del triángulo bulbar primero, luego del triángulo protuberancial. Esto quiere decir, vamos a hablar del suelo del triángulo bulbar y del techo, y luego vamos a pasar a la parte protuberancial para hablar del suelo y de su techo y sus bordes también, desde luego. Entonces empezamos a hablar del suelo del cuarto ventrículo en su porción bulbar, es decir, en este segmento. Lo primero que nos llama la atención en la línea media, esto siempre debemos hacer, primero analizar la línea media y luego los lados para aplicar la ley de la simetría bilateral, ¿no? Porque ambos lados son similares, dado las características de que estos órganos son órganos impares. Bien, entonces decíamos, en la línea media tenemos un surco profundo pero estrecho, no se llama el tallo del cálamos scriptorius, que termina hacia abajo en el pico del cálamos scriptorius hacia el ángulo inferior. El pico y el tallo del cálamos scriptorius. Bien. A cada lado del tallo del cálamos scriptorius, nosotros observamos una sobresaliencia de forma más o menos triangular alargada, con la base dirigida hacia arriba y su vértice hacia abajo, ¿no? Estoy hablando de esta superficie. De esta superficie. El vértice acá y la base aquí. Que tiene la forma de una pluma, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Por eso se llama esto el tallo del cálamos scriptorius. El cálamos scriptorius viene a ser lo que es ¿no? Lo que es una pluma de ave. Antes se escribía con las plumas de ave. Entonces la pluma como tal y la nervadura del centro es el cálamos, así se conoce, el cálamos de la pluma. Y comparado a eso, entonces estamos viendo acá, ¿no? El tallo del cálamos scriptorius, y a cada lado del tallo del cálamos scriptorius eminencias de color blanquecina, llamadas ala interna, ala blanca interna, ¿no? Ala blanca interna izquierda y ala blanca interna derecha. Ya de la simetría bilateral ya vamos a Valencia, no repetir esto.
El ala blanca interna es una sobresaliente, como hemos dicho, en cuyo interior se encuentra el núcleo el núcleo motor del nervio hipogloso mayor, el núcleo motor del nervio hipogloso mayor, por cuya razón se denomina el trígono del hipogloso mayor. Cuando estemos en el interior del bulbo, vamos a volver a señalar esto con mayor precisión, pero ya externamente se está manifestando como el ala blanca interna, ¿no? Por fuera y debajo del ala blanca interna tenemos otra formación de triangular con la base ahora hacia abajo y el vértice hacia arriba. Y además es una depresión, es una excavación llamada fosita inferior. Esta fosita inferior es de coloración grisácea, como están viendo ustedes acá, y se llama ala gris, en cuyo interior se encuentran los núcleos vegetativos o núcleos viscerales, ¿no? De los nervios mixtos viscerales, que son el neumogástrico y el glosofaríngeo, por cuya razón al ala gris también se conoce con el nombre de trígono del glosofaríngeo y del neumogástrico. ¿De acuerdo? Estamos acá. En la base del ala gris tenemos una superficie más o menos cuadrilátera, que está pequeña, también de coloración grisácea, que se llama el área postrema. El área postrema viene a representar el centro del vómito, el centro del vómito. Vean, ya estamos indicando funciones inherentes a lo que es el bulbo, ¿no? El bulbo es importante en ese sentido. Por fuera del ala blanca interna y del ala gris tenemos otra elevación triangular, esta mucho más amplia, que inclusive invade el triángulo protuberancial, esta. Se llama el ala blanca externa, el ala blanca externa, ¿no? El ala blanca externa en su interior contiene a los núcleos vestibular y coclear del acústico. El núcleo del acústico, el núcleo acústico está en la parte vulvar y el núcleo vestibular está en la parte protuberancial. El núcleo coclear y el núcleo vestibular, así se denomina, y corresponde entonces al trígono del nervio auditivo o acústico. Nervio auditivo o acústico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces de esa manera tenemos el ala blanca interna, trígono del hipogloso, el ala gris, trígono del glosofaríngeo neumogástrico con su área postrema, el ala blanca externa para el nervio auditivo acústico. Ahora bien, a cada lado del calamus scriptorius podemos observar unas estrías transversales, ¿no? Que es partiendo apareciendo mejor, no partiendo, porque aparece simplemente aquí en el tallo del calamus scriptorius, se dirigen transversalmente hacia el nervio acústico, al nervio auditivo, que es este. Se llama por esa razón las barbas del calamus scriptorius, las barbas del calamus scriptorius o estrías acústicas, que en realidad no son sino las fibras más superficiales de la vía acústica, porque las estrías acústicas profundamente son mucho más extensas, ¿no? Que estas que apenas se están viendo. Como ven, de forma variable, no es simétrica. Aquí tenemos 3, 4, aquí solamente 2, pueden haber aquí 3, aquí 5, pueden haber 2 o 2, en fin. La variación es tal que dependerá de cuántas estrías acústicas pueden hacer superficial. Eso es todo lo que representa las barbas del calamus scriptorius, pero que están en relación con la vía acústica, pues están viniendo a la vía acústica, conectan la vía acústica al nervio auditivo. Por eso se llaman estrías acústicas. Una de esas estrías acústicas, generalmente en un lado o puede ser en ambos lados, fíjense, tiene un camino errante. En vez de seguir transversalmente hacia el nervio acústico, se dirige hacia la parte protuberancial
y se pierde en el pedúnculo cerebeloso superior. Es denominado la varilla de armonía de Bergman, varilla de armonía de Bergman o conductor sonoro, o conductor sonoro. Bueno, todo tiene su relación. Conductor sonoro significa sonido. Varilla de armonía, ¿dónde se utiliza la varilla de armonía? En la música, ¿no es cierto? El director utiliza la varilla de armonía de la música. Comparado a ello, entonces decimos la varilla de armonía de Bergman sigue siendo entonces en relación con la vía acústica, ¿no? Conductor sonoro o varilla de armonía. Bien, eso es lo que encontramos en el triángulo vulvar, en su suelo, en el suelo. Ahora vamos a ver en su techo, qué pasa, todo esto cómo está cerrado por detrás. Esto, ¿no? Este es el techo, porque hemos hablado de esta parte del suelo. Ahora vamos a hablar de su techo. El techo es este espacio que se limita entre los pedúnculos cerebelosos inferiores, que son estos, que los cordones posteriores, al separarse para formar el cuarto ventrículo, han abierto, no se han separado y han formado un espacio triangular entre ellos. Hacia arriba tenemos al, 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 al vermis superior o al vermis cerebeloso simplemente, y a sus lados del vermis a las válvulas de Tarín. De ahí se desprende una delgada tela que se dirige hasta el ángulo inferior, al conducto del epéndimo. No es sino la tela ependimaria que cubre el interior de las cavidades. El conducto del epéndimo también está cubierto de esta telita delgadísima, no fina, y lo mismo hace con el cuarto ventrículo, pero en este espacio entonces pasa a manera de una cortina de un lado a otro y uniéndose a estos bordes del triángulo, ¿no? Hasta el vértice. Se llama la membrana tectoria. Esta membrana tectoria es sumamente delgada y débil, ¿no? Porque la presión del líquido cefalorraquídeo que contiene el cuarto ventrículo puede fácilmente desgarrar. Pero eso no sucede porque esta membrana tectoria viene a acompañar, bien, esta es la membrana tectoria, ¿no? Viene a acompañar una formación de la pía madre. La pía madre es la cubierta superficial de la médula, del bulbo, de todo el sistema nervioso. Y al llegar aquí, la pía madre también lo tapa, ¿no? Lo tapa y se adhiere a la membrana tectoria. Entonces, la membrana tectoria por delante y la pía madre por detrás hacen entonces más gruesa esta tela, que la vamos a denominar precisamente la tela coroidea inferior, ya que entre la membrana tectoria y la pía madre se encuentran vasos sanguíneos, célulo-vasculares, estas que corresponden, vamos a ver, acá está al plexo coroideo inferior, el plexo coroideo inferior. Por eso se llama membrana, membrana tela coroidea inferior, ¿no? La tela coroidea inferior con la membrana tectoria. De esa manera, entonces, hemos cubierto parcialmente todo lo que viene a ser el techo del cuarto ventrículo en su porción vulvar. En esta membrana, en esta tela coroidea que estamos señalando, que estamos formando, se presentan tres orificios. Dos orificios laterales que se dirigen a los ángulos del cuarto ventrículo se llaman agujeros de Luschka. Agujeros de Luschka. Y uno en la parte media, cerca al ángulo inferior, se llama agujero de Magendie. Aquí está también el agujero de Magendie. Estos agujeros de Luschka y Magendie permite la salida del líquido cefalorraquídeo, permite la circulación del líquido cefalorraquídeo desde el cuarto ventrículo a los espacios subaracnoideos. Y al hablar de los espacios subaracnoideos, estamos hablando en especial del espacio subdural que hemos encontrado en la médula, ¿no?
Acuérdense del espacio subdural, está lleno de líquido cefalorraquídeo, hemos dicho. Entonces, ¿de dónde viene? Precisamente del paso que tiene desde los ventrículos por los agujeros de Luska y de Magenti, ¿no? Entonces, la característica del techo del cuarto ventrículo en su porción vulvar. En cuanto se refiere a los bordes son izquierdo y derecho, oblicuos y divergentes, corresponden a el cuerpo gestiforme, que viene a ser la parte superior del fascículo de Burdach, que es este, y el pedúnculo cerebeloso inferior. Este borde, sin embargo, presenta un pliegue de sustancia blanca, que es este, ¿no? Un repliegue de sustancia blanca que se llama la língula. En la parte inferior, el ángulo inferior del cuarto ventrículo corresponde al orificio superior del conducto del epéndimo. Por detrás se encuentra el pico del calamus scriptoris y por delante, al revés, por delante el pico del calamus scriptoris y por detrás una lámina de sustancia gris transversal pequeña que se llama el obex ocesor. Entonces, el orificio superior del conducto del epéndimo está entre el obex y el pico del calamus scriptoris, ¿no? De esa manera tenemos el orificio inferior del cuarto ventrículo que comunica con el conducto del epéndimo. Por eso el conducto del epéndimo también contiene líquido cefalorraquídeo. Bueno, es lo que sucede en el triángulo vulvar. Ahora vamos a ver lo que pasa en el triángulo protuberancial. Igual vamos a considerar el suelo, el techo y sus bordes. En cuanto se refiere al suelo, lo primero que llama la atención es el surco, un surco que continúa al calamus scriptorius, pero el calamus scriptorius hemos dicho que es estrecho y profundo. Este es más superficial, pero más ancho, ¿no? Es de tal manera que en su parte media se separa tanto que parece formar una fosa, la fosa superior, porque es la fosa inferior, ¿no? Es la fosa superior. Bueno, a cada lado del surco longitudinal posterior, que es este, porque es un surco longitudinal posterior, encontramos primero por encima del ala blanca interna una eminencia redondeada. Esta es la eminencia redondeada. Una eminencia redondeada llamada eminencia teres. Es decir, lo mismo estoy hablando, eminencia redondeada o eminencia teres. Teres quiere decir redondo, ¿no? Eminencia redondeada o eminencia teres, en cuyo interior se encuentra el núcleo del sexto par craneal, el núcleo del motor ocular externo o nervio abducens. Entonces, por eso es el trígono del nervio abducens, ¿no? Por encima de la eminencia teres encontramos una prolongación más o menos de la forma de una pirámide redondeada o de un cilindro alargado que se dirige hasta los pedúnculos cerebrales. Se llama el funiculus teres. Funiculus teres. En su parte elevada, este funiculus teres aloja a los núcleos del patético y del motor ocular común. Por eso el funiculus teres viene a ser el trígono del patético y del motor ocular común, ¿no? Por fuera de la eminencia teres y del funiculus teres acá se encuentra lateralmente una excavación llamada la fosita lateral del cuarto ventrículo, donde profundamente encontramos, en su interior, encontramos los núcleos motores del trigémino, los núcleos masticadores del trigémino, por cuya razón también se conoce como fobia o fosita trigémini, ¿no? Fobia o fosita trigémini. Bueno, así encontramos al suelo del cuarto ventrículo en su porción protuberancial. En cuanto se refiere al techo, este es el techo, ¿no? Corresponde a los pedúnculos cerebelosos superiores. Estos son los pedúnculos cerebelosos superiores, izquierdo y derecho. Ellos, sin embargo, dejan un espacio en la parte media que está cubierto o completado por sustancia blanca y sustancia gris que se alternan como unas láminas, ¿no? Ahí están, y que le hemos denominado la válvula de Busems
o velo medular anterior, también llamado así, o válvula de Busen, que en su parte superior de la válvula de Busen nace el cuarto par craneal que nosotros ya conocemos, ¿no? Y de esa manera tenemos el techo del cuarto ventrículo en su porción protuberancial. En cuanto a los bordes son izquierdo-derecho, divergentes y dirigidos hacia abajo, corresponden a los pedúnculos cerebelosos superiores. De los ángulos, el ángulo superior se continúa hacia arriba con el acueducto de Silvio, o dicho de otra manera, el ángulo superior del cuarto ventrículo viene a ser el orificio inferior del acueducto de Silvio. Vamos a ver, acá está, es el acueducto de Silvio, es el ángulo superior, ¿no? Y este es el conducto que ustedes conocen, 17 milímetros de longitud, 1-2 milímetros de anchura, ¿no? Es un conducto muy estrecho, pero que está permitiendo el paso del líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo al cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo sale el líquido cefalorraquídeo de los espacios subaracnoideos por los agujeros de luz imagen al conducto del epéndido y a los espacios subaracnoideos. Bueno, de esa manera nosotros tenemos estudiado a esta cavidad romboidal que lo hemos denominado el cuarto ventrículo o bulbo cerebeloso, ¿no? O bulbo cerebeloso. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Este es el tema para hoy. Con esto hemos concluido de observar en realidad toda la parte externa del tronco encefálico. No nos falta nada, en realidad. Vamos a entrar entonces al interior de cada órgano. Vamos a hablar del bulbo, qué pasa con las vías ascendentes y descendentes, qué otros órganos aparecen en él, qué partes de conexiones tiene, etcétera. Lo mismo vamos a hacer con la protuberancia y vamos a hacer lo mismo con el mesencéfalo. Cada uno de todo lo que hemos ido nombrando tiene que estar conectado, ¿no? A las grandes vías sensitivas y motoras, como a las vías extrapiramidales que ya hemos señalado en varias oportunidades. Muy bien. Esa es la clase Doctor, para una pregunta, jóvenes. por favor. Sí, hija, adelante. El trígono patético y el trígono que es el mismo trígono, ¿verdad? El trígono